Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y en este caso vamos a empezar una serie de videos donde vamos a estar mostrando y hablando de las habilidades de todas las mascotas y todas las mascotas a nivel máximo y vamos a estar mencionando sus habilidades, sus beneficios y cuál es la ventaja obviamente de cada clase, de cada mascota, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para abajo. Bueno, en este caso vamos a empezar la serie con la mascota que yo creo que las más rotas, la mascota de bandido. Sí, la mascota de bandido ya la tenemos a nivel máximo, ya tenemos todas sus clases y vamos a estar mencionando y mostrando sus habilidades, obviamente, ¿no? En caso de que alguno se haya perdido el tema de cómo subir de nivel la mascota, cómo subir de nivel las clases, lo voy a dejar por acá arriba, ¿sí? O al final de este, si recuerden que esto es una serie, va a quedar una lista de reproducción. El primer video es las características generales de todas las mascotas o de las primeras 4. Recuerden que todo esto está grabado desde la OBT 1.22, así que capaz que si este video lo están viendo de acá a 7-8 meses, capaz que algunas cosas varíen, ¿sí? Como todos los videos que se graban y después puede cambiar. Pero bueno, entonces ya subimos de nivel, ya subimos las habilidades, ya tenemos todo al máximo. Si tengamos en cuenta de que obviamente que nosotros tenemos la clase de bandido, en este caso yo la tengo al 3, ni siquiera la tengo al 4. Y obviamente, como les digo, esto lo que hace la mascota no es modificar o cambiar una clase, no es que tengamos una habilidad activa, sino es como por ejemplo una montura que cuando tenga su habilidad legendaria te va a aparecer un botón extra para tirar la habilidad. No, las mascotas no van a atacar, las mascotas van a estar siempre volando arriba nuestro. Lo único que hace es que nos den un buff, un extra a nuestras habilidades básicas. ¿Sí? Por ejemplo, la runa cegadora. La runa cegadora siempre lo que hizo fue aturdir a todos los enemigos que estén dentro de ella. ¿Sí? 3 o 3.5 segundos según el nivel de la clase. Ahora lo que hacemos es a esta runa cegadora se le agrega este efecto adicional que ciega a los enemigos, ¿sí? Una runa cegadora lo único que hacía era stunear. Ahora stunea y ciega a los enemigos, los cuales durante 15 segundos los enemigos van a tener una probabilidad de 50% de fallar el ataque, ¿sí? Y esto dura 15 segundos, como digo. Entonces, de estos 5 segundos que los enemigos estén stuneados, van a estar stuneados y ciegos. Y después el resto de los segundos van a quedar en ciegos. Lo que va a hacer es que puedan llegar a fallar varios de esos ataques que hagan, ¿sí? Entonces imagínense que están haciendo un PvP, le tiras la runa, lo stuneas, le pegas un par de básicos y cuando se le pasa el stun la persona te va a querer pegar y va a fallar varios ataques porque va a tener 50% probabilidad de fallar, ¿no? Bien. La daga arrojadiza, ahora lo vamos a ver en zona. La daga arrojadiza inflige 140% del arma, o sea que si el arma hace 100, esto le va a hacer 140 puntos. ¿Sí? Es 140 del arma, ¿no? Y lo inmovilizas durante 3 segundos. En caso de bandido el 4, 150 y 3.5. Pero eso además ahora se le agrega esto. Tras lanzar la daga, o sea, tras de tirar la daga, de hacerle un básico, ¿sí? Porque acuérdense que esto hace en realidad un poco más de un básico, ¿no? O sea, vos le tirás la daga, le haces el básico este de 140%, ¿no? Lo inmovilizas durante 3 segundos y a su vez lo que vas a estar haciendo es que aumente la velocidad del bandido durante 10 segundos un 35%, o sea, la velocidad de movimiento va a aumentar, o sea, no solamente que te dejo inmovilizado, no solamente que te hago daño, sino que voy a tener más velocidad para acercarme, perseguirte y matarte. O sea, una locura. Y esto no queda acá, sino que las mascotas, lo único que sí nuevo, o sea, esto, como digo, estas dos habilidades en realidad es potencian o bufean las habilidades ya existentes del bandido. En este caso, la mascota va a tener siempre una tercera habilidad que va a ser una tercera habilidad que se le agrega a la clase. Entonces, en este caso es esto. Robo de vida. Al atacar el objetivo inmovilizado, cada golpe te cura un 50%. Entonces, ¿sí? O sea, si un 50% de daño infligido al enemigo. O sea, si yo le hago 100 de daño por cada golpe, me voy a estar curando 50 puntos. Es una locura, gente. Entonces, tengan en cuenta de que vamos a stunearlo, ¿sí? Lo vamos a stunear, lo vamos a dejar ciego, lo vamos a inmovilizar, me voy a hacer más rápido y a su vez me voy a curar. Es una locura, vamos a entrar a zona y vamos a ver de qué va esto. Si vamos a juntar en principio, vamos a probar la runa cegadora para que vean lo que es este tema. Bien, como le digo, vamos a juntar a varios mods. Sí, vamos a traer 2, 3, 4. Vamos a agrupar un poquito. Sí, fíjense, tenemos ahí un grupo interesante. Lo vamos a dejar todos ciegos. Fíjense que están todos ciegos, stuneados. Cuando se le termina el stun, ha fallado, ha fallado. Algunos me pegan, otros fallan, ¿sí?
Fíjense que le queda ahí arriba de la cabeza un simbolito en rojo, pero fíjense la cantidad de fallos que tiene, ¿no? Una locura. Y bueno, obviamente que eso no queda ahí, sino que también tenemos... Eso fue la runa que los hace ciego, ¿no? Listo, por un lado, la runa que te hace ciego. Ahora, vamos a ver el tema de la daga, ¿sí? O sea, la runa estunea, te deja ciego y podés fallar mucho de tus ataques. Ahora vamos a ver esto, gigante de madera. Yo le tiro esto, le va a hacer 140% del daño del arma. Lo voy a hacer 140% del daño del arma. Lo voy a dejar inmovilizado y me voy a hacer más rápido yo. Sí, lo dejo inmovilizado y me hago más rápido. Pero no solamente eso, sino que... Bueno, esperen que me voy a dejar sacar un poco de vida. Para que se vea bien, ¿no? Porque, o sea, la daga no solamente que te deja inmovilizado, sino que como tengo la habilidad pasiva de que a cada jugador inmovilizado me curo más, eso va a ser interesante. Fíjense que me voy a dejar casi al límite de la muerte. Bueno, ahí estamos bien, me pongo la ropa de nuevo. O sea, esto funciona tanto con la misma daga como con un martillo, ¿sí? Porque el inmovilizar, el estunear también es un martillo. Fíjense que yo lo estuneo a este, ¿no? Le pego y me curo. ¿Sí? Fíjense cómo me voy curando. Obviamente que si le pegamos a otro gigante que esté inmovilizado con mis mismas dagas, también me curo, ¿sí? Fíjense que por cada golpe me curo porque están... inmovilizado. Entonces esa habilidad extra, o sea, la daga arrojadiza lo que hace es darme más velocidad, pero como está inmovilizado, o sea, un rival que esté inmovilizado, yo tengo esa tercera habilidad, esa nueva habilidad que me da la clase, que es curarme cuando le pegamos a alguien inmovilizado. Sí, así que está, la verdad, que interesante. Vamos a tirarle esto a ese. Esperemos que se le pase el stun y vamos a ver. 1 falló 1, 2 falló 2, 3 me pegó, 4 falló 3, 5 me pegó, 6 y falló 3. O sea, de 6 golpes falló 3. Justamente el 50%. O sea, de 6 golpes falló 3, que es justamente el 50%. Imagínense eso en un PvP. O sea, estamos en un PvP, le tiramos la runa, se le pasa el efecto. O sea, cuando le tiramos la runa, lo estuneamos, nos acercamos, le pegamos. Bla, 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 bla. Se le pasa el efecto, nos quiere pegar, nos quiere hacer daño y se falla 2 de los 4 ataques que haga. Una locura. Y bueno, y si no fuese poco, le tiramos eso, lo estuneamos, lo demovilizamos, nos da más velocidad, nos acercamos, le pegamos básico y a medida que nos pegamos terminamos con más vida de lo que teníamos. La verdad que está interesante, está brutal esta clase, esta montura, esta mascota mejor dicho, y las habilidades que nos da, ¿no? Y para terminar el video, recuerden que las mascotas sí... En este caso estamos hablando del murciélago, que es la clase para la clase bandido, todo lo que mostramos recién, las habilidades y demás. Pero recuerden que cada mascota tiene ese daño extra o esa habilidad extra que hace que sirva para todas las clases. En este caso es daño a jugadores, ¿sí? Que cuando está al máximo, que de momento el nivel máximo es el nivel 5, cuando está al máximo es 5%, ¿sí? Entonces esta mascota la puede usar cualquier clase y todos van a tener este daño extra a jugadores. Pero bueno, en este caso si lo usas con bandido y si le subes a sus habilidades vas a tener y vas a poder usar todos estos beneficios que tiene acá, ¿sí? Entonces... nada, ahí está la mascota. Quiero saber qué opinan ustedes. Igual recuerden que todo esto está grabado de la OBT 1.22. Todo lo que es las clases no creo que cambie. Lo que sí puede llegar a cambiar es el tema de los porcentajes, que por ejemplo esto creo que cambió, porque en un primer momento te da 80%, llegaba a un 80%, en este caso lo está en un 50%. Puede ser que al momento de estar terminando este video el porcentaje haya cambiado a lo mismo que el porcentaje de acá arriba, pero en sí lo que quería mostrar era la mascota, el nivel máximo y las habilidades o los buffs que tiene de habilidades. Así que cualquier duda me lo dejan en comentario, cualquier opinión me dejan en comentario, y recuerden que tenemos en esta serie el video número 1, el primer video donde hablamos en general de todas las mascotas, cómo subir el nivel, cómo subir las habilidades, y en este caso este video hablando de la mascota. Seguramente entonces vamos a tener los otros videos hablando del loro, del búho y del esqueleto. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Nos vemos. Chao, chao.